Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. En esta oportunidad, en nuestra sesión número 3, vamos hoy día a desarrollar lo que es el Imperio Carolingio y el feudalismo. Bien, la semana pasada, a ver, ahora te voy a activar mi camarita. Ahí está. Muy bien. Me he olvidado justo la camarita ahí. Colocar. Un momento, por favor. A ver, a ver. Ya está. Perfecto. Bien, les había mencionado que la semana pasada habíamos mm, estudiado acerca de las culturas de Grecia y Roma. Estábamos refiriéndonos pues al esclavismo, ¿correcto? Pero ¿cómo es que el esclavismo decae y surge el feudalismo? ¿Cuál es este proceso? Bien, ya les había mencionado en su oportunidad que Roma principalmente cae por sus propias contradicciones internas, ¿verdad? Lo que hacen las invasiones bárbaras es dar la estocada final de un imperio agonizando. Ahora, cuando estos invasores bárbaros controlan todo lo que fue el territorio del Imperio Romano, muchos de ellos empiezan a romanizarse, es decir, a adquirir las costumbres y algunos elementos esenciales de Roma, ¿no? Como por ejemplo el cristianismo. Hay muchos reinos bárbaros que van a empezar pues a adoptar muchos de esos elementos romanos. Ahí destacamos a los francos, destacamos a los visigodos, ostrogodos, mayormente a los pueblos germanos, ¿correcto? Ahora bien, de todos estos, el que más va a destacar es sin duda el reino franco, ya que los orígenes del Imperio Carolingio lo vamos a encontrar justamente en esa cultura, ¿no? En la cultura, en esta importante civilización, cuyo centro de poder va a ser en toda la zona de las Galias, lo que hoy es Francia, básicamente. Ya cuando el Imperio Carolingio empieza a expandirse, va a ocupar importantes territorios en los actuales países de Francia, em, parte de Alemania, Suiza, el norte de Italia, en fin, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Lo importante es que los orígenes del Imperio Carolingio lo encontramos pues en el reino franco, que de hecho es el que más va a asimilar los elementos básicos de la cultura romana. Por eso, ¿por qué es importante el Imperio Carolingio? A ver, dos cosas que no debemos olvidarnos con respecto a al Imperio Carolingio. De hecho, representó la gran unidad territorial después de la caída de Roma. Eso es importante. Y eso va a servir, pues, con el tiempo a Europa a ir empezando a tener un concepto de Estado-nación con el paso del tiempo. Si nosotros nos dice, profesor, ¿qué es el Imperio Carolingio? ¿Qué podríamos nosotros mencionar? Rápidamente tú dirías que es un Estado centralizado que se formó sobre la base del Reino Franco y que esto se dio durante lo que conocemos como la Baja Edad Media. Recuerden que la historiografía clásica, en la cual dividimos la historia universal, mayormente está enfocada en el desarrollo evolutivo de Europa. Hablamos pues de edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Que en su momento yo ya había mencionado que ese tipo de periodificación no es la correcta para poder entender el desarrollo evolutivo de las sociedades en todo el mundo. Pero si queremos solamente hablar de Europa, pues sin duda el Imperio Carolingio está dentro de lo que es la Edad Media. Y haciendo un poco de memoria, recordemos que la Edad Media se divide en tres importantes etapas. La Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media, ¿correcto? Entonces, en este caso, el Imperio Carolingio pues corresponde a lo que nosotros conocemos como ya en ese sentido en la Baja Edad Media, cuando ya obviamente estaba ya terminando este importante, o está incluyendo, perdón, este tipo de proceso, ¿no? Histórico. Pero nosotros preferimos llamarlo a toda esta etapa, en vez de decir, pues, Edad Media, feudalismo, ¿no? Pero el feudalismo va a tener también un proceso, que también voy a justamente explicar.
¿correcto? Es más, la palabra feudalismo proviene pues de este término llamado feudo, que significa tierra, latifundio. ¿Por qué? Porque la base, como vuelvo a repetir, del sistema feudalista es la posesión, la tenencia de la tierra, ¿no? Mientras más tierras posees, más poder es la que va a adquirir la persona o grupo de personas a la cual pues se le va a llamar señor feudal, ¿correcto? Yo ya en su momento voy a hablar del feudalismo, no se preocupen, lo importante es que tenemos que enfocarnos un poco en lo que es el Imperio Carolingio, que se desarrolla ya por el siglo IX aproximadamente, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, empecemos. ¿Cómo es que se forma el Imperio Carolingio? Se forma sobre la base del Reino Franco, ¿no? Había una dinastía muy importante en el Reino Franco, que justamente es el que une justamente a estos pueblos. Es Meroveo, ¿correcto? Bueno, Meroveo es un rey franco que dio su nombre a la dinastía merovingia, pero quien logra unificar, ¿correcto? Quien logra unificar a todo el reino franco en una sola nación, si queremos darle ese término, porque, repito, ¿no? El Estado, el concepto de Estado-nación lo vamos a ver todavía en el siglo XIV, XV, ¿no? Con el nacimiento de los estados modernos de Europa. Pero para que tengamos una idea de una primera integración, ¿no? Como sociedad del Reino Franco, pues la vamos a encontrar en Clodoveo, el que justamente unifica el Reino Franco. Con el paso del tiempo, muchos de estos reyes dejan sus principales funciones como monarca, como estadista, que deja que quienes van a administrar sus reinos ya no van a ser ellos, sino sus mayordomos. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué es un mayordomo en ese tiempo? Bueno, un mayordomo era pues como un importante funcionario, es decir, una persona que se encargaba de la administración del palacio del rey, ¿no? Esa era obviamente la función que va a tener el mayordomo, ¿no? Posiblemente un concepto muy distinto a la que tenemos nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Pero el mayordomo era él, ¿no? Era el encargado, el funcionario, que era pues sin duda el que se encarga, ¿no? De que todo esté en orden, de administrar bien el lugar y todo ello. Pues esta función del mayordomo va a ser cada vez mayor, debido a que ahora ya no solamente va a cumplir funciones dentro del palacio, sino que va a administrar todo el reino. Y eso va a ser algo muy reiterativo en todos los reyes de esta dinastía, ¿no? De la dinastía, pues en este caso, de los merovingios, ¿no? En este caso, de los descendientes de Clodoveo. Por eso que a muchos de estos reyes, al no cumplir pues sus funciones, se les va a llamar los reyes holgazanes, ¿correcto? Eran monarcas pues incapaces pues de delegar sus responsabilidades y todo eso pues se lo dejaba en manos de sus mayordomos de palacio. Entre esos mayordomos, el que más va a destacar es sin duda Carlos Martel. Y tú dirás, profesor, ¿y qué relación tiene Carlos Martel con el Imperio Carolingio? Bueno, Carlos Martel fue el más destacado de los mayordomos de ese tiempo porque él derrotó a los árabes musulmanes en la batalla de Poitiers allá por el año 732. Si no fuera por él, Europa occidental hubiera sido completamente absorbida por este imperio, pues que había crecido enormemente en todo lo que era el Medio Oriente, norte de África e incluso tomando el control de la península ibérica. Ese, digamos, es el gran aporte de Carlos Martel. Pero además, Carlos Martel va a tener un hijo. Y eso que es relevante para lo que vamos a estudiar, sí, porque este hijo llamado Pipino, apodado el Breve por lo bajo que era muy pequeñito, es decir, una persona pues de baja estatura para su época, va a ser el nuevo mayordomo y él va a tener un plan. ¿Y cuál es ese plan, profesor? Apropiarse de todo el reino. Si él era mayordomo, yo realizo las funciones que debería hacer el rey, ¿por qué yo no me institucionalizo como tal? Entonces, el plan consiste en derrocar al rey holgazán llamado Childerico III, ¿de acuerdo? Y al derrotar a Childerico III pone fin
a la dinastía merovingia e impone su dinastía en honor a su padre, a Carlos Martel. Impone la dinastía carolingia, de ahí viene el nombre. Ojo, quien funda la dinastía carolingia es Pipino, el Breve, hijo de Carlos Martel, ¿de acuerdo? Y eso es importante, ¿no? No te vayas a olvidar. Dinastía. El imperio carolingio ya lo vamos a ver quién es. Así es, muy bien, José. Pipino el Breve, así es. Pipino el Breve, ¿ya? Pipino, es Pipino. Ah, claro que sí, ¿no? Pipino el Breve, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, pero para que su, su plan sea exitoso, él necesita legitimar su poder frente a la máxima autoridad que había en Europa en esa época, que era la iglesia, que ya había adquirido pues un gran poder. Es por eso que va a contar con el apoyo del papado. Pero el papa, ¿qué le pide a cambio? Le pide, bueno, el Pipino le ofrece territorios. Le ofrece territorios para poder tener un mayor control político. Tierras. Recuerden que entre más tierras, más poder obviamente ejerces, ¿no? Sobre el resto de la población. Y le propone entregarle y le obsequia territorios en Rávena, Perugia y Roma, que justamente ahí es donde se va a instalar pues el Vaticano, ¿no? Más adelante. Y bueno, pues estos territorios pasan a ser pues los llamados estados papales o los estados pontificios. El Vaticano, jóvenes, es un feudo que pertenece obviamente a la iglesia, que está dentro de Roma. Por lo tanto, Italia no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre ese territorio. Es un estado independiente, ¿no? El Vaticano. Ahora, ahí surge con el tiempo la figura de su hijo, Carlomagno, ¿correcto? Carlomagno va a ser el fundador del Imperio Carolingio. Ah, ese es otro dato, mira. El fundador de la dinastía es Pipino el Breve, pero quien funda el Imperio Carolingio es Carlomagno. ¿Y cómo así, profesor? Con sus conquistas. Él va obviamente a restablecer lo que fue en su momento el gran imperio romano. Es más, para poder legitimar su poder, se va a la Basílica de San Pedro, que queda justamente en Roma, allá por el año 800, y es coronado emperador por el Papa León III. Y esto es muy importante siempre tomar en cuenta, ¿no? Este aspecto. Ahora, eh, Carlo Magno, pues, establece su imperio debido, pues, a grandes conquistas y campañas militares. Eh, dos datos que no te debes olvidar de Carlo Magno porque te pueden preguntar en cualquier examen de admisión. Él intentó restablecer lo que fue el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ese Imperio Romano que cayó allá por el año 476 después de nuestra era, ¿correcto? Otro dato importante, él obviamente va a luchar con muchos pueblos, como los lombardos, por ejemplo, para defender a los estados papales. Aquí vamos a encontrar una alianza entre los estados y el papado, entre estos estados feudales y la iglesia, ¿correcto? Esto es algo también que debemos siempre tomar en cuenta. Y como todo imperio, pues va a formar una serie de limitaciones, demarcaciones territoriales, a la cual pues hoy vamos a estudiar. Por ejemplo, para limitar sus fronteras, va a utilizar algunos términos que vamos a conocer. Por ejemplo, ducados, condados y marcas. Profesor, qué es un condado? Son provincias de menor jerarquía que va a estar gobernado por un conde, ¿no? De ahí viene el término conde, ¿no? Conde, el condado, porque obviamente gobierna un condado, una provincia de menor jerarquía. Un ducado, ¿de acuerdo? Es el conjunto de muchos condados, de varias provincias, y que va a estar al mando de un duque. O sea, es una provincia mayor, ¿correcto? Que, repito, va a estar a cargo de un duque, ¿sí?
Es decir, es una división de mayor jerarquía. Profesor, ¿y las marcas qué son? Ah, las marcas también son grandes provincias, son como los ducados, pero la diferencia es que estas marcas son una especie de provincias fronterizas que están completamente militarizadas y que van a estar a cargo del marqués. Son las marcas, las provincias que están, que limitan los territorios eh, para que obviamente defiendan al imperio, ¿de acuerdo? Son, digamos, límites territoriales, ¿no? Provincias que están fortificadas militarmente para obviamente defender al imperio. Y bueno, pues su capital va a establecerse pues en Aquisgrán, ¿correcto? Actualmente Aquisgrán es una ciudad que queda en la actual Alemania, ¿correcto? Eso también es importante siempre tomar en cuenta. Ahora, claro, si bien cierto, pues Carlos Magno fue un gran estratega, realizó pues importantes enfrentamientos militares para asegurar sus fronteras, también pues tuvo derrotas. Una de las derrotas pues más terribles que sufrió fue justamente cuando intentó controlar a los vascos, que es una etnia, una sociedad pues que está, una civilización que está obviamente en lo que ahora pues es España, una zona de España. Ahí pues es derrotado en la batalla de Roncesvalles, allá por el año 778. Y bueno, como no pudieron pues controlar este territorio, limitaron ahí sus fronteras, ¿no? La frontera la llamaron la marca hispánica, ¿no? Y ahí justamente aparece un cantar muy importante en ese tiempo, que es considerado pues uno de los más, sin duda, relevantes de la época. Recuerden que entre estos cantares, ustedes que están llevando literatura medieval, uno de los cantares pues importantes es el cantar del Mío Cid, el cantar de de los Nibelungos, y la otra pues es la canción a Roland. Justamente Roland era pues el sobrino de Carlos Magno y que muere pues justamente en batalla, ¿no? Al intentar obviamente controlar esta zona. Ahí pues se inicia la leyenda pues de Roland, ¿no? De ahí pues proviene pues este cantar que seguramente habrás escuchado de tu profesor de lenguaje, o perdón, de literatura medieval, ¿no? Entonces, importante siempre recordar un poco, ¿no? Cómo es que se relaciona a veces la literatura con la historia. Dice por acá, me preguntan, profesor, ¿un marqués es más que un duque? En este caso tienen una misma jerarquía, porque como les mencioné, un marqués o una marca es también una provincia grande de la jerarquía de un ducado, pero la diferencia es que es en este caso un territorio militarizado que está a cargo de un marqués, ¿no? Que de hecho pues tiene en este caso conocimientos militares, ¿verdad? Mm, en este caso, el conde sí es el de menor jerarquía. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y cómo es que el emperador le otorga estos títulos, le otorga este poder, y cómo hace este tipo de negociación, por así decirlo? Bueno, era una costumbre en esa época, jóvenes, de que para yo poder conseguir tu lealtad y que tú puedas cumplir importantes funciones, porque el imperio pues era vasto, inmenso y necesitaba pues tener funcionarios leales, pues le otorgaba tierras, le otorgaba pues una serie de privilegios. Claro que cuando una vez que termine tu función, una vez que ya dejas de ser duque, conde, porque voy a relevarte o voy a cambiar de funcionario, tú tenías que entregar todos esos privilegios. Pero va a haber un momento en que eso no va a ocurrir. Estos se van a apropiar de estos tierras, de estos privilegios, y lo van a dejar en herencia a sus ¿no? A toda su descendencia, ¿no? Y poco a poco, pues el emperador, el monarca empieza a perder más fuerza, más poder, porque prácticamente, pues estas tierras que antes cedía, se van a quedar con ellos. Ahí es donde, pues justamente surge, pues el feudalismo, ¿no? Con la figura del señor feudal, que son justamente muchos de estos, los descendientes de estos condes, de estos marcas, de estos duques, ¿no? En fin, ahora vamos a hablar justamente más adelante, eso no se preocupen. Ahora, entonces, esto es muy importante siempre tomar en cuenta, ¿no? Ahora, de hecho, acá había pues una clase dominante que era la aristocracia, emparentada con Carlos Magno y su familia.
tenía una alianza muy sólida con la iglesia. Ahí los altos funcionarios de la iglesia también tenían un importante poder en el estado del Imperio Carolingio, en la cual pues el pueblo estaba muy apartado de todo ello, ¿no? Y que mayormente pues se dedicaban pues a las actividades agrícolas, ¿no? Porque la principal actividad de la época pues era una agricultura, pero autárquica, es decir, una agricultura basada pues en el consumo interno, ¿correcto? Muy bien. Ahora, Carlomagno, para asegurar pues la lealtad, para asegurar que los duques, que los condes, que los marqueses cumplan con sus funciones y no estén conspirando contra él o realizando pues actos de corrupción, envía funcionarios para supervisar a todos ellos. Estos funcionarios son los llamados missi dominici. Y eran dos funcionarios, uno eclesiástico y otro laico. Profe, ¿qué es un laico? Es un personaje que no está relacionado pues con la iglesia, ¿correcto? Muy bien. Eran una especie de inspectores, de supervisores, para ver si los marqueses, condes o duques estaban cumpliendo con lo que le corresponde, ¿correcto? Y ellos recorrían pues todo el imperio y fiscalizaban pues justamente a estos funcionarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra cosa importante que no debemos olvidarnos de Carlos Martel, perdón, de Carlo Magno, es que él va a impulsar lo que es la educación. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que en esa época la educación pues no era equitativa, solamente las élites podían recibir conocimientos, ¿no? Eso siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero Carlos Magno era consciente de que igual algo de educación había que darle al pueblo. Para ello, él va a impulsar o va a implementar tres tipos de escuelas, ¿no? Una de ellas es la escuela palatina, que eran para los nobles, para la aristocracia. Ahí se formaban pues a los futuros funcionarios del imperio. Luego estaba la escuela conventual, eh, dedicada para formar sacerdotes, pero sacerdotes pues eclesiásticos del alto clero, es decir, que eran sacerdotes principales. Y ahí pues se formaron pues los monasterios, las catedrales, ¿no? Y eran educados mayormente eh, bajo las famosas 7 artes liberales promovidas por Alcuino de York. Profesor, ¿y eran esas 7 artes liberales? Se dividían en dos aspectos. Eran divididas en trivium, por ejemplo, en la trivium se les enseñaba gramática, retórica y dialéctica. Y también se le enseñaban todo lo concerniente a la astronomía, a la aritmética, a la geometría y a la música. A esto pues se le conoce como quadrivium, ¿correcto? Es decir, obviamente eran educados justamente basada pues en este tipo de conocimientos, ¿no? Por ahí me dice el profesor, el Misi Dominici era como un Tucuy Ricuy, claro, como un Tucuy Ricuy o un Tucuy Ricuc, ¿no? Que vamos a ver justamente en los incas cuando hablemos de la formación política. Claro, es muy similar, ¿no? Porque este funcionario inca, pues, este funcionario del Inca era el que se encargaba, pues, de supervisar a estos altos funcionarios, ¿no? A, a todos ellos que ejercían, ¿no? Cargos importantes en el imperio, así es, ¿no? Algo similar, correcto. Muy bien, excelente, Josué. Muy bien. Así es. Entonces, eso es algo importante que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Y las escuelas parroquiales, obviamente, para educar al pueblo. Pero ojo, al pueblo no se le educaba pues en astronomía, geometría, aritmética, conocimientos necesarios y básicos. Solamente se les instruía pues en este caso a través pues de la enseñanza del catecismo, y operaciones matemáticas básicas, ¿no? Y también se las alfabetizaba también, ¿no? Pero de ahí no más.
¿correcto? Y donde obviamente se les enseñaba a los hijos del pueblo, en las parroquias, ¿no? Pequeños lugares donde se les instruía, ¿no? Y ahí pues básicamente la iglesia influenciaba bastante su ideología, ¿no? Esa era de una característica importante, ¿no? La iglesia va a tener acá el control total de la educación en el imperio carolingio, principalmente. Y ese control lo vamos a ver mucho más cuando ellos establecen las universidades en toda Europa, ¿no? Justamente para difundir sus ideas, para expandir sus ideas en toda Europa, ¿no? Pues esa era una forma pues de controlar a las masas, ¿no? A través obviamente de estas ideas que la cual pues los instruía para que acepten, ¿no? La manera pues cómo estaba estructurada la sociedad de esa época. Muy bien. Ellos, obviamente, el Imperio Carolingio también se dedicaba mucho pues a las guerras como parte de su expansión. Sus principales enemigos eran los lombardos, pueblos que obviamente querían controlar pues toda la zona de la península itálica. También se van a enfrentar pues a otros pueblos hacia el norte, que eran los sajones, ¿no? Y también pues defienden sus territorios frente a los musulmanes que una vez más pues querían lograr su expansión. ¿Sí? Muy bien, excelente. Profesor, hábleme un poco acerca de cómo eran sus leyes, sus normas. Bueno, el Imperio Carolingio, jóvenes, hay que tomar en cuenta de que se basaron mucho en las leyes romanas, pero también empezaron a hacer algunos cambios de acuerdo pues al proceso histórico, ¿no? de dicha sociedad. Una de ellas, por ejemplo, eran pues las famosas asambleas de mayo, que eran una especie de reuniones que hacían una o dos veces al año para realizar pues ciertas, discutir ciertas normas, leyes, ¿no? O de carácter de Estado. Y estaban los famosos leyes capitulares, ¿no? ¿Qué eran esas leyes, profesor? Eran leyes muy drásticas para sancionar o sentenciar a aquellas personas que incumplían con las normas del Estado imperial. Eh, y estas sentencias se les conocía, si no me recuerdo, como ordalías, algo así. ¿Qué son las ordalías? Es una especie de pruebas, ¿no? Pruebas de fe o de que tú estás diciendo la verdad. En esa época, pues, no habían juicios donde había un fiscal y tenía las pruebas necesarias para poder enjuiciarte, ¿no? No había nada de eso, ¿no? La única forma era que tú confieses, ¿no? Tu delito. Y estas ordalías consisten pues, en pruebas de fe. Una de ellas, por ejemplo, era la prueba de la cruz. Por eso, ¿y eso qué es la prueba de la cruz? Bueno, si tú no querías confesar tu delito, te llevaban pues por todo el pueblo así, ¿no? Amarrado ahí en una cruz para que obviamente confieses si has sido culpable o no. Y si las autoridades demuestran pues que no es suficiente o que tú no has, o consideran que tú no has hecho la verdad, empiezas con otra prueba, la prueba del agua. Profesor, ¿y qué es la prueba del agua? Consiste en ahogar a la persona hasta dejarlo casi moribundo, para que obviamente confiese, obviamente, que ha realizado ¿no? Estas acciones. Y si la persona, pues en este caso dice, no, yo no he sido, entonces no, no creemos en ti, vamos a hacer una última prueba, la prueba del fuego. ¿Y qué es la prueba del fuego? ¿Tú qué crees? A ver, te quemaban vivo, joven, en la hoguera, para ver si puedas, obviamente, ahora sí, hablar o decirle, en este caso, la verdad. Claro, mucha gente, pues, para evitar ser torturados, muchos de ellos se culpaban, ¿no? A pesar de no haber cometido esos delitos. Era una situación muy complicada, ¿no? En esa época, ¿no? Poder obviamente definir quiénes decían la verdad y quiénes no. Pero era una forma de justicia que se hacía en ese tiempo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo es que cae el imperio carolingio, profesor? Bueno, lamentablemente, pues, el imperio carolingio cae tras la muerte de Carlomagno. Quien asume el poder de Carlomagno va a ser su hijo, llamado Ludovico Pío, o también llamado, pues, Luis el Piadoso. Lo decían así porque era un hombre más, muy distinto a su padre, ¿no? En el sentido que no era tan drástico en tomar ciertas decisiones, más bien era un hombre más dedicado pues al altruismo y todo ello, ¿no? El problema pues es que Ludovico Pío tiene tres hijos que van a querer pues concentrar todo el poder, ¿no?
Los hijos de Ludovico Pío, por ejemplo, Luis Germánico, Carlos, llamado el Calvo, eh, Lotario, todos ellos van a pelearse entre sí, justamente por el control del Imperio Carolingio, hasta que al final pues llegan a un acuerdo los hermanos, ya cuando ya Ludovico había muerto, ¿no? Ese acuerdo, ahí pues deciden dividir el imperio en reinos, para Lotario, para Carlos y para Germánico. Ese acuerdo, jóvenes, acuérdate bien, porque te van a preguntar en cualquier examen de admisión, ese acuerdo se va a llamar el Tratado de Verdún, acá está, que se firmó pues en el año 843, ¿de acuerdo? Entonces, el Tratado de Verdún permitió la formalización de la división del imperio en tres reinos. Prácticamente el imperio pues empieza a desquebrajarse, ¿de acuerdo? Ahora, otro dato importante que no debes olvidarte. La caída del imperio jóvenes carolingio dio paso pues a la consolidación del sistema feudal. ¿Y cómo así, profesor? A ver, con la división del imperio carolingio, el poder central se diluye, desaparece, ¿correcto? Este territorio pues se fracciona en tres reinos. Y estos reinos, a su vez, con el paso del tiempo, se van a dividir más todavía, en la cual, pues, la nobleza feudal, los descendientes de los condes, los duques, los marqueses, van a empezar a apropiarse de esos territorios, dándole menos poder a los monarcas, a los reyes. Y se dio básicamente gracias a dos importantes edictos que se dieron justamente posterior al Tratado de Verdún. Por ejemplo, en el año 847 se firmó el famoso edicto de Mersenne. Profesor, ¿qué es el edicto de Mersenne? Bueno, aquí, ¿qué ocurre? Ante la inseguridad, pues, de nuevas oleadas de invasiones que mayormente provenían del norte de Europa o del este de Europa, como los normandos o los propios musulmanes, establecen, pues, ahora que los campesinos libres puedan estar bajo la protección de un noble, ¿no? En este caso de un señor feudal que ya había adquirido, pues, estas tierras y que obviamente eso le empezó, pues, a dar cada vez mayor poder, porque los campesinos, por querer paz y tranquilidad, asumen esa actitud o esa propuesta y empiezan pues cada vez a empezar a formarse los estados feudales, ¿no? Estados obviamente que estaban concentrados por tierras, en la cual pues el dueño, el propietario, el terrateniente era pues nada más y nada menos que el señor feudal. Y otro edicto que va a permitir justamente que el señor feudal empiece a generar cada vez más poder es el famoso edicto de Kiersey. ¿Y qué es el edicto de Kiersey, profesor? Que se firmó en el año 877. Los nobles van a lograr pues que sus feudos sean hereditarios, ¿no? Con este dicto prácticamente el rey le entregaba pues territorios, antes pues de este dicto el rey le entregaba esos territorios de manera temporal, ¿no? Para que cumplieran esas funciones y luego obviamente debían ser devueltas, pero obviamente con este dicto ahora ya no, ahora estos territorios que me entrega el rey me pertenecen y encima esto le doy en herencia a mis hijos, a mi familia, etcétera. Empieza obviamente a ver ese tipo eh, de, de bueno, empieza pues que ahora el patrimonio, las tierras pues, sean pues hereditarias gracias a este dicto, ¿no? Y eso permitió pues la formación del sistema feudal, ¿no? Donde la apropiación de la tierra pues fue la base sin duda del poder de estos señores feudales, ¿de acuerdo? Entonces, este es algo que hay que tomar siempre en cuenta, ¿sí? Muy bien. Perfecto, entonces ese es, digamos, prácticamente, pues, si a ti te preguntan, profesor, entonces, ¿cuáles serían los orígenes del feudalismo? Pues los orígenes del feudalismo, pues, le encontrarías con la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? Donde se fragmenta el poder central y empieza, pues, a formarse señoríos, empieza, pues, a formarse una especie ah, em, de por así decirlo, de estados feudales autónomos, ¿no? Que ya no obedecen a un poder central, sino pues son territorios que están bajo el control de señores feudales, ¿sí?
Muy bien. Quería un punto importante que aclarar que el Imperio Carolingio está ubicado dentro de lo que es la Alta Edad Media, o finalizando la Alta Edad Media, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le mencioné que la Edad Media tiene tres importantes periodos, ¿no? La Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media, ¿no? La Edad Media, pues, se da, pues, a partir del siglo, entre el siglo V y el siglo IX. El siglo V aparece, pues, los reinos bárbaros y termina, pues, con la caída del Imperio Carolingio, ¿no? El medioevo es una etapa transitoria entre el siglo IX y XI, justamente cuando surge, pues, el sistema feudal tras la caída del Imperio Carolingio, ¿correcto? Y la iglesia, pues, logra alcanzar su máximo apogeo como institución, ¿no? Y ahí, pues, justamente en ese tiempo se inician las cruzadas, que fue obviamente un impulso de la propia iglesia de querer expandir el feudalismo a Oriente, ¿correcto? Y la Baja Edad Media ya es una etapa donde ya el sistema feudal estaba colapsando, ¿no? Para dar paso, pues, a un nuevo sistema, que lo vamos justamente a ver la próxima semana, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo, en este caso, mercantilista. Pero bien, vamos entonces a enfocarnos hoy, jóvenes, en lo que es el feudalismo, ¿correcto? Algunas cosas que vamos a justamente a tomar en cuenta. A ver, profesor, ¿qué es el feudalismo? ¿No? Como definición, como concepto. Diríamos, jóvenes, que el feudalismo vendría a ser, pues, un sistema económico-social basado, ¿no? Basado, pues, en la gran propiedad terrateniente. Y se va a caracterizar mayormente por las relaciones de dependencia personal, ¿no? Y contradicción entre el señor feudal y el siervo. ¿Y cuál es esa dependencia personal? A esto se le conoce como el vasallaje, ¿no? Es el vasallaje. Ahora, en cuanto a esta imagen que ustedes pueden apreciar, miren acá. Este va a ser la relación de dependencia, jóvenes. Observen acá. Miren, la relación de dependencia va a ser entre el señor feudal y su vasallo, entre el señor feudal y, en este caso, su siervo, ¿correcto? Que ahora justamente voy a tomar en cuenta. A ver, acá hay alguien que quiere ingresar, me parece. A ver, ya está, listo. Muy bien. Ahora, tú dirías, profesor, a ver, explique un poco, profesor, cómo es esa relación. A ver, primero el señor feudal con su vasallo, ¿ya? Miren, ¿quién era el vasallo? El vasallo era un hombre libre, por lo general era un hombre que también tenía tierras, pero en menor proporción que el señor feudal. Por ejemplo, en esa época un vasallo también era un rey que había perdido, pues, muchos territorios por entregar sus tierras a sus señores feudales por su lealtad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por ahí me estaban preguntando. El vasallaje era solo con nobles, ¿verdad? Claro, el vasallaje solamente era con nobles, ¿no? De ahí vienen, pues, los caballeros. Un caballero, por ejemplo, solamente podía ser un noble, ¿no? Un vasallo, ¿no? De menor jerarquía, por ejemplo. ¿Y qué le entregaba, profesor, el señor feudal a su vasallo? Aquí, por ejemplo, observa, eh, en este caso, la imagen, ¿no? El señor feudal, por ejemplo, bueno, primero el vasallo, ¿no? Que el vasallo le ofrecía lealtad. Le ofrecía, por ejemplo, en este caso, protección militar a su señor feudal. Le otorgaba tierras, todo lo que conquistaba se le otorgaba a su señor feudal. Si el señor feudal, por ejemplo, estaba en guerra con otro señor feudal, el vasallo, pues, tenía que reclutar gente para poder ir en su auxilio o rescatarlo si en caso es hecho prisionero, ¿no? Ayuda militar, consejo, apoyo, ayuda económica, en fin. ¿Y qué le otorgaba a su señor feudal a cambio? Bueno, a ver, eh, cuando el vasallo le da su lealtad, ayuda militar, consejo, ayuda económica, a esto se conoce como el homenaje. ¿Ya? Es un tipo de ceremonia feudal, el homenaje. Ojo, acá en la época medieval hubo tres ceremonias feudales, una de ellas es el homenaje. Y te van a preguntar eso, acuérdate eso. Lo que el vasallo le retribuía a su señor feudal. En cambio, y a cambio de eso, el señor feudal le daba protección.
le daba, en este caso, le entregaba de manera simbólica beneficios económicos, incluso feudos también, para que los pueda administrar. Esa entrega del señor feudal a sus vasallos se le va a conocer como la investidura. ¿De acuerdo? Eso no te vayas a olvidar esa parte, la investidura. Y recuerden que en este caso, este tipo de ceremonias aún todavía se mantienen eh, en la actualidad. Claro, con algunos cambios, de hecho, ¿no? Por ejemplo, incluso aquí en el Perú, cuando el presidente de la República, por ejemplo, realiza su ceremonia para nombrar sus ministros, esa es una ceremonia de investidura, donde le otorga ciertos poderes dentro de lo que es el poder ejecutivo. Eso, por ejemplo, es lo que hacen sus ministros, ¿no? Darle facultad de ciertos poderes en ciertas áreas administrativas del poder ejecutivo, como la economía, la producción, etcétera. ¿Correcto? El término canciller, mayordomo, que son términos que todavía existen aquí en nuestro país y también en Europa, por ejemplo, ¿no? Son términos que todavía obviamente se mantienen, ¿no? En fin, pero es importante ver esto, ¿no? De las ceremonias feudales. Ahora, en el caso de su siervo, profesor, ¿qué existe? ¿Cuál es esa relación? Hay una relación obviamente de dependencia total. Por ejemplo, el siervo le otorga, pues, en este caso, no solamente su lealtad, sino también lo que va a hacer es em, darle su fuerza de trabajo a su señor feudal. Por ejemplo, el señor feudal va a tener unas tierras muy buenas, en la cual el siervo va a tener que, obviamente, que trabajar en ellas. Esas tierras, pues, se le conoce como, si no me recuerdo, a ver, se me fue su nombre. Tiene un nombre estas tierras. A ver, déjame. Ah, ya, me acordé. Reservas señoriales. ¿De acuerdo? Ahora, a cambio de la fuerza de trabajo que el siervo realizaba sobre su señor feudal, el señor feudal pues le otorgaba su protección frente a invasiones de otros pueblos, le otorgaba pues una parcela, un pedazo de tierra para que pueda cultivar y alimentarse, subsistir él y su familia. Y también le regalaba pues otras tierras, ¿no? A la cual pues se les va a llamar los mansos, ¿no? Por eso que era un manso, eran tierras que el señor feudal le cedía a sus campesinos, pero a los campesinos libres. Porque, ojo, acá también hay que aclarar, había dos tipos de siervo, un siervo campesino que era libre, que podía, si quiere, irse a otro feudo, pero arriesgándose, obviamente, y había otro siervo que no podía irse, simplemente pues estaba adscrito a la tierra, era como una especie de esclavo. Ese siervo pues era el siervo de gleba. Prácticamente el siervo de gleba era parte del señor feudal y de su tierra, que incluso si al señor feudal se le ocurría un día vender su feudo, lo vendía con todo y siervo de gleba, por ejemplo. Ese, digamos, era la condición, ¿no? Y acá tú vas a ver, por ejemplo, que el siervo tenía que pues pagar pues una serie de impuestos, ¿no? Porque el señor feudal, pues, no, la actividad económica, pues, era muy precaria, ¿no? El comercio no se había desarrollado, no había fluido monetario, había, pues, un escaso desarrollo comercial, ¿no? Y obviamente, pues, la economía se basaba, pues, en el autoconsumo, ¿no? Era, pues, una economía autárquica, ¿no? En la cual, pues, en el feudo se producía solamente para consumir, no había, pues, esa capacidad de comercializar, de intercambiar productos con otros feudos. Y para entonces el señor feudal para mantenerse, para sostenerse, tenía que pues obligar a sus siervos a pagar pues una serie de impuestos. Por ejemplo, una de ellas es la corbia. Esto te van a preguntar sí o sí, ¿ah? Profesor, ¿qué es la corbia? La corbia pues es un tipo de impuesto, un trabajo gratuito, ¿no? Que tú tenías que hacer en la tierra del señor feudal, ¿correcto? Tenemos pues los diezmos. Los diezmos en este caso pues eran un pago del 10% de tu sueldo en beneficio de la iglesia.
¿Qué eran las banalidades, profesor? Bueno, las banalidades pues era un impuesto que tú tenías que pagar por usar algún producto de que pertenece al señor feudal, ¿no? Por ejemplo, hornos, molinos, por ejemplo. Tú querías utilizarlo, tenías que pagarlo, ¿no? Profesor, y el pontazgo, el pontazgo pues era un impuesto por solamente cruzar un puente o un camino. Por eso, pues, que un comerciante, pues, le iba difícil realizar su actividad porque tenía que pagar varios impuestos. ¿No? Imagina que hay un comerciante que tiene que viajar de un lugar a otro, tiene que pagar impuestos por cada lugar, por cada camino, por cada puente que cruce. El peaje también es otro impuesto, por jóvenes. Entonces, ¿qué es el peaje? El peaje, pues, obviamente es el impuesto que tú pagas por por pasar de un feudo a otro. Y ese obviamente es un impuesto que aún todavía ha quedado con nosotros, ¿no? Solamente que ahora el peaje, pues, para nosotros es el cruce de una pista, ¿no? Más rápida, ¿no? Para llegar a mi destino, ¿no? De un distrito a otro, ¿no? En este caso, pues, en esa época era para pasar de un feudo a otro, ¿no? Ese era el famoso peaje. Y entonces ahí están, pues, justamente, ¿no? La talla también es un tipo de pago que tú tenías que hacer, el censo. Y esto es muy importante, jóvenes, ¿no? La pernada, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues también te puede venir, ¿no? Profesor, ¿qué es la pernada? Era un pago que tú tenías que hacer como siervo, en la cual pues la primera noche de bodas, eh, la esposa del siervo pues tenía que pasarla con su señor feudal, ¿no? Ese era obviamente parte, obviamente, del- de los privilegios que tenía el señor feudal, em, eh, por ser, digamos, propietario de todas las tierras y el control también de la gente. Tú cuando tú querías pedir permiso, tú no pedías permiso a tus padres, ¿no? Tú pedías permiso a tu señor feudal, ¿no? Que era pues el que tenía el poder de todo, ¿no? Él tenía pues el control político, judicial, administrativo, etcétera, ¿no? Ese era el poder del señor feudal, ¿sí? Muy bien. Rápidamente, jóvenes, vamos a ver acá algunas características. Ahí está, ¿no? Eh, Te había justamente mencionado pues lo siguiente, ¿no? Eh, Su principal actividad pues se basaba pues en la agricultura, era una economía, repito, autárquica, ¿correcto? En menor medida pues se dedicaba pues a otras actividades, ¿no? Como la ganadería. Ahí el comercio, como te menciono, pues era muy precario, justamente por las trabas que se daban en esa época, por los impuestos que obligaba el señor feudal a su pueblo, en fin. Mayormente pues era una economía, repito, que se basaba pues en el consumo interno. ¿Ya? Esa parte no te vayas a olvidar nunca. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en lo que es la sociedad, claramente pues vemos sin duda una sociedad pues en este caso jerarquizada, estamentada, así se le va a llamar. ¿Por qué, por ejemplo, se dice sociedad estamental? Porque son sociedades obviamente que no pueden obviamente unirse, juntarse ni mezclarse, ¿no? Cada uno nace de acuerdo a su estatus y morirá con ese estatus, ¿no? No puede tener acceso a crecer socialmente. Y a la cabeza, pues, dentro de la jerarquía de la sociedad feudal, está, pues, sin duda, el señor feudal y también la iglesia, los altos miembros de la iglesia, el alto clero, a la cual, pues, se les va a llamar, pues, eh, en este caso, los oradores, ¿no? Luego tenemos a los bellatores, que son, digamos, la iglesia, el alto clero. En este caso hablamos, pues, de los cardenales, obispos. El papa también puede ser un gran señor feudal, ¿verdad? Y por último tenemos a los laboradores, ¿no? Que eran en este caso los campesinos, ¿no? Que en este caso eran los siervos, que eran los que se dedicaban pues a dicha actividad, ¿no? A la tierra, al trabajo del campo, a la agricultura. En este caso pues era el campesino que estaba adscrito a la tierra, ¿no? Que estaba obligado pues a pagar impuestos, a realizar pues el trabajo gratuito en las tierras del señor feudal, en fin, ¿no? Ahí justamente están, ¿no? Ten en cuenta. Entonces, cuando hablamos de las clases dominantes, estamos hablando pues de los señores feudales, estamos hablando pues de los clérigos, los vasallos, y como cuando hablamos de las clases dominadas, estamos hablando pues de los siervos, los campesinos, artesanos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto es muy importante, ¿no? Con respecto al aspecto político. Bueno, pues debido pues a la dispersión del poder político,
entre los nobles feudales, ¿no? Los monarcas, ¿no? Los emperadores pues no tenían pues mucho acceso al poder, ¿no? Las tierras estaban completamente ¿no? dispersas, cada uno bajo el control de los señores feudales. A esto pues se le conoce como poliarquía, ¿no? ¿Qué es una poliarquía? Cada señor feudal pues gobernaba dentro de un feudo, ¿no? Y tenía pues el control total de ese lugar. Él cobraba tributos, aplicaba justicia, acuñaba monedas, a pesar que la moneda, pues repito, no había mucha circulación de la moneda, pues sí existía la moneda, pero solamente servía pues dentro del feudo, ¿no? Para que más o menos te des una idea, ¿no? Entonces, esto digamos algo que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Y claro, poco a poco pues la iglesia empezó pues a tener cada vez mayor presencia en lo que se refiere pues al plano de la educación y la cultura. Es más, ellos van a tratar de imponer más sus ideas formando justamente las universidades, para que esas ideas pues se mantengan en el tiempo, ¿correcto? Ahí pues nace pues esta idea pues, ¿no? Primero de la patrística y luego de la escolástica, ¿no? En filosofía medieval, por ejemplo, van a tocar bastante ese tema, ¿no? ¿Por qué escolástica, bro? Porque justamente nacen en las grandes escuelas, en las grandes universidades, estas ideas, estas doctrinas del cristianismo, ¿no? Que van a tener pues su máximo apogeo durante el feudalismo, durante esta época, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Y ahí justamente te acabo de mencionar, ¿no? Para que más o menos te des una idea de ubicarlos un poco en el espacio y en el tiempo, ¿no? Así que queremos simplemente definir la historia bajo ese punto de vista, ¿no? De la época medieval, ¿no? Ahí debes darte cuenta, ¿no? Muy bien. Ahora, un aspecto importante, jóvenes, como parte de la manifestación cultural del feudalismo, es sin duda, pues, que ahí está como institución la caballería, ¿no? Entonces, la caballería, ¿por qué era importante? Bueno, era una institución militar y religiosa, ¿no? Para defender, en este caso, a la élite, a los señores feudales y a la iglesia. Y como parte, pues, de la atracción, se daban, pues, importantes competencias, torneos entre los caballeros. Ahora, para ser un caballero, pues tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Primero tenías que ser, pues, un paje, una especie pues, de jovencito que ayudaba, era auxiliar del caballero, ¿no? Toda la cosa que él necesitaba, pues el paje tenía que realizar. Luego pasas a ser escudero, una especie de hombre que lo acompaña en sus aventuras. Y cuando tú has hecho una importante hazaña, pues el señor feudal te nombra caballero, ¿no? Ese es el proceso. Pero repito, un caballero para empezar tenía que ser un noble, un vasallo, ¿no? No era pues una persona que era parte del pueblo, ¿correcto? Claro, en las universidades al inicio jóvenes se doctrinaba pues bajo las ideas obviamente básicas de la escolástica, claro. La teología era importante en esa época, ¿no? Y las universidades justamente han sido creadas por la iglesia, ¿no? Con ese propósito, ¿correcto? La teología, los saberes pues de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en fin. Eso, digamos, es algo que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Que es la base, obviamente, de las ideas de la escolástica, ¿no? Miren, observen un poco, ya para terminar esa parte, jóvenes, antes de irnos a nuestro pequeño break, observen justo la Alta Edad Media, ¿no? Que se da pues entre el siglo XV y siglo IX, ¿no? Aquí pues acá se da pues la caída del Imperio Romano en Occidente, el surgimiento de los reinos bárbaros, se da pues aquí el apogeo del Imperio Bizantino, otra gran importante gran cultura, que es contemporánea al Imperio Carolingio, pero que va a subsistir todavía mucho tiempo más, ¿no? El Imperio Carolingio se disuelve rápidamente tras la muerte de Carlomagno. Aquí se da pues la expansión del Imperio o del Islam, ¿no? Bajo el liderazgo de Mahoma y sus seguidores, ¿no? Y acá también se da pues el auge y la caída pues del Imperio Carolingio, ¿no? Que cae pues allá por el año 843, siglo IX, con el Tratado de Verdún, ¿ah? Entonces se olvida esa parte, ¿no? Y vemos acá pues el medioevo, ¿no? Auge del sistema feudal, máximo apogeo de la iglesia, ¿no? Todavía la iglesia católica todavía no se había dividido, así que ahí está la iglesia, ¿sí? Y acá pues se da pues las grandes cruzadas, ¿no? Para expandir el feudalismo en Oriente, y la cual pues van a ser una derrota total, ¿no? Recuerden que tuvimos pues 8 cruzadas, de las cuales pues todas obviamente fueron derrotas
contra el Islam. Y acá, pues, como te menciona, pues surge la primera, pues, en las primeras universidades, ¿no? Y las cruzadas que justamente te mencioné, ¿no? Y la edad media tardía o la baja edad media, que se da pues entre los siglos XIII y XV, se da pues una importante reactivación económica, los puertos y las ciudades van a ser los más importantes protagonistas debido pues al auge del comercio. eh, y acá pues se desata lo que conocemos como la peste negra, que mató pues a las 3/4 partes de la población europea, ¿no? La peste bubónica, ¿no? Y acá también se produce pues la famosa guerra de los 100 años entre los estados feudales de Inglaterra y Francia. Y acá también vemos el surgimiento de los primeros estados monárquicos que con la alianza de la burguesía que justamente surge en este periodo, pues van a sustituir a los señores feudales para establecer pues estados centralizados a través de un monarca absolutista, ¿no? La poliarquía pasa a ser ahora monarquía, ¿no? Y también vamos a ser testigos que en el año de 1453 los turcos otomanos toman y conquistan la Roma de Oriente, ¿no? Conquistan el Imperio Bizantino en el año de 1453, ¿no? Bloqueando justamente las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, la cual pues obliga a la burguesía a buscar nuevas rutas comerciales para poder seguir obviamente realizando su actividad económica con Oriente. Y como consecuencia después en la búsqueda de esas nuevas rutas comerciales, pues chocan con el continente de América, ¿no? Se produce pues la invasión europea sobre América, ¿no? Pero ya eso es otra historia. Muy bien, perfecto, chicos. Hasta aquí, jóvenes, lo que es con respecto a la historia universal. No sé si de repente tendrán alguna pregunta, alguna inquietud, eh, antes de pasar a desarrollar nuestras preguntitas. ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Muy bien. Primera pregunta, dice. La alianza entre la Iglesia Católica y el Reino Franco fue de vital importancia para aquella, ya que le permitió, a ver, vamos a ver acá. Recuerden que esta alianza entre el Estado o en este caso el Imperio Carolingio o Reino Franco era importante para la Iglesia porque obviamente había una necesidad, ¿no? El Estado recibía, o el monarca recibía legitimidad y el Papa a cambio recibía protección, ¿no? De invasores. A ver, vamos a ver acá. Expandir la fe católica por el mundo entero y así otorgar la salvación eterna a sus fieles. Seguir manteniendo su poder político, ideológico y acrecentar sus propiedades económicos. Luchar mejor contra la herejía o desarrollar los principios del cristianismo y cohesionar a los fieles al amor al prójimo. ¿Cuál crees que es la respuesta? A ver, escribe por el chat, a ver, vamos. Yo sé que tienes ahí la respuesta. Claro, ¿no? Seguir manteniendo su poder político, ideológico y que sentar sus propiedades económicas, ¿no? Esa era la alianza entre ambos, ¿no? Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Perfecto. Continuamos. A ver aquí. Continuamos. Número 2, dice. Durante el Imperio Carolingio, a las escuelas fundadas para educar a la población, ¿cómo se les llamó a aquellas escuelas? Parroquiales, ¿no? Solamente se les enseñaba catecismo y algo también, pues, de operaciones básicas, ¿no? Claro, muy bien. Claro que sí. El funcionario carolingio que se encargaba de inspeccionar la marcha de las provincias, ¿cómo era conocido? Misito, mis. Mícido Vinici, ¿no? Muy bien, excelente, perfecto. A partir del siglo XI, en la sociedad medieval se van a producir una serie de cambios en la producción, los cuales se pueden sintetizar en la masificación del trabajo esclavo y la crisis agrícola, el incremento del uso monetario y el retraimiento de la producción agrícola, la renovación técnica y aumento de la diferencia del trabajo,
o la revolución comercial y la revolución de precios. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Acuérdense, cuando hablamos de siglo XI, básicamente nos estamos refiriendo a qué parte, prácticamente medioevo, ¿no? Ahí pues auge del sistema feudalista, máximo apogeo de la iglesia. ¿Qué básicamente vamos a ver ahí? Porque la reactivación la vemos todavía en el siglo XIII, ¿no? Ahí no va a haber una revolución comercial. La masificación del trabajo esclavo, bueno, esclavo no se va a dar, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cuál puede ser? El La B. incremento del uso monetario. El incremento de uso monetario y el retraimiento de la producción, claro, ahí va a haber una mayor fluidez, ¿no? Poco a poco que se vaya dando justamente en ese aspecto, ¿no? Claro, entonces ese sería, pues, en que este caso, la respuesta, ¿no? La letra B de bueno, muy bien, ¿no? Muy bien, excelente, perfecto. Por ahí me preguntan, profesor, ¿qué es el misi dominici? Bueno, te refieres, me imagino, al término, porque como mencioné, pues el misi dominici pues era el funcionario, ¿no? Que se va a encargar justamente de, de supervisar, de, a estos funcionarios, ¿no? Que sin duda pues va a ser fundamental para que el imperio carolingio pues pueda obviamente mantener pues sus privilegios, ¿no? Entonces eso también es siempre constantemente. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, entonces no te vayas a olvidar pues que el misi dominici pues eran dos, ¿no? Uno laico y el otro era eclesiástico. ¿Ya? Entonces, más que todo pues era una institución, ¿no? Una institución, en este caso, central y territorial, ¿no? Los misi dominici, ¿correcto? No te vayas a olvidar esa parte. Muy bien. Continuamos. Dice, a partir del siglo, sí, mundial, 5, dice acá. En el sistema feudal, las sociedades europeas medievales fueron concebidas como compuestas por tres grupos diferenciados, la nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza guerrera cumplía la función de defender a los religiosos, dice acá, y campesinos de los ataques de los pueblos extraños al clero. El clero estaba encargado pues de orar por la salvación de las almas de los tres grupos. Y finalmente los campesinos con su trabajo brindaban al clero y a la nobleza recursos para su manutención. Este tipo de organización social se ha sido llamar, ¿cómo se llama esta sociedad en la cual no puedes mezclarse una con otra y no tenías acceso a poder surgir? Eh, es decir, si tú eras campesino, morías campesino y tu descendencia también serán así. Y tú eras noble, morías noble y tu descendencia también serán noble. ¿Cómo se llama este tipo de sociedad? ¿Se acuerdan? La sociedad estamental, ¿verdad? Recuérdalo, no te vayas a olvidar esa parte. En el contexto de la Edad Media, la explotación campesina se evidenció en el pago de la renta feudal en beneficio del señor feudal. Dicha práctica se expresó en qué? En la talla, en el merchet, la corvia o el pontazgo. ¿Te acuerdas que tú tenías que trabajar gratuitamente en las mejores tierras del señor feudal? ¿Cómo se llama ese tipo de impuesto que tú tienes que realizar? Vamos, escríbelo en el chat. Corbea. Corvia, ¿no? La corvia, muy bien, excelente. Los siervos durante la Edad Media pagaban una serie de impuestos tanto a los señores feudales como al clero. Los principales impuestos
destinados a la iglesia. ¿Cuál eran a la iglesia? Uno de ellos era el diezmo y la otra ¿cuál era? Primicia. Las primicias, ¿no? También que eran pagos también que tú tienes que hacer a la iglesia. Muy bien, excelente. Continuamos. En el feudalismo, el desarrollo de la Edad Media, una de las causales para que un vasallo pierda su feudo era la feronía, no realizar la corvia, ser católico o la investidura. Bueno, en este caso, pues, una persona, pues, que no podía, un vasallo, ¿cuál sería? Pierde su feudo. La traición, ¿sí o no? ¿Y la traición cómo se le conoce? Como la felonía. Ahí la traición no estaba permitida, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Durante la Baja Edad Media, estamos hablando pues siglo XIII y siglo XV, la dinamización del comercio entre Oriente y Occidente provocó pues en los dominios feudales el establecimiento de rentas solo en productos y trabajo ya no en moneda, el aumento de las cargas feudales y la migración de siervos hacia las ciudades, el establecimiento de grandes talleres al interior, en este caso, perdón, vamos a ver acá un poquito más. Al interior de los feudos o el debilitamiento del poder del rey a favor de la poliarquía feudal. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Recuerden que una de las características de la Baja Edad Media era la reactivación económica y comercial, el resurgimiento de los puertos, las ciudades. ¿Por qué? Porque muchos siervos o campesinos libres se mudan a esos lugares para poder, obviamente, obtener una mejor calidad de vida. ¿Correcto? Aumento de calas feudales y la migración de siervos. Correcto, ¿no? Aquí entonces la respuesta sería pues la letra B, ¿no? Claro, los campesinos, los señores feudales van a tratar pues de aumentar más sus rentas, todo eso, pero eso pues más bien va a perjudicarlos enormemente, ¿no? Muy bien, chicos. Perfecto, gracias por su aporte. Muy bien, entonces una pequeña pausa de menos de 5 minutos y retornamos pues al curso de Historia del Perú. Hoy vamos a hablar sobre los incas, así que si tienes preguntas sobre los incas, puedes hacerlo ahora, ¿no? Aprovechando obviamente que estás en vivo. Bien, 5 minutos y nos conectamos para la clase de Historia del Perú. Bien, continuando pues con la clase de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos hoy día a desarrollar el concerniente pues a los incas, ¿no? En este caso he colocado ahí la formación y caída del Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Que ese es el término correcto. Hay todavía pues ciertas controversias si los incas en este caso fue un imperio, ¿no? Para María Rostorowski, por ejemplo, no lo fue. Para otros importantes investigadores como, por ejemplo, Valdemar Espinosa, el historiador José Antonio del Busto, sí lo fue, ¿verdad? Entonces hay todavía algunos que consideran que el Tahuantinsuyo fue un imperio y otros que no, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo que vamos hoy día rápidamente a estudiar, sin duda, son 4 aspectos importantes que debemos conocer. Aspecto económico, político, social y aportes culturales. Claro que, como yo mencioné, toda cultura, toda gran civilización, también es importante conocer un poco sobre su desarrollo evolutivo, ¿no? Su proceso histórico, que también lo vamos hoy día justamente a mencionar. Pero cuando nos referimos a los incas, jóvenes, no debes olvidarte lo siguiente. En este caso, los incas fueron, o el Tahuantinsuyo fue la máxima síntesis cultural del mundo andino, ¿correcto? Esa parte debes siempre acordarte. Por algo, pues, estuvo ubicada en el tercer horizonte, ¿de acuerdo? Según la clasificación de John Robb, ¿no? Los incas se nutrieron, pues, de los aportes culturales de distintos pueblos, ¿no? De miles de años, ¿no? Que se han ido forjando en esta parte de los Andes centrales. Como mencioné en su momento, los incas no conocieron nada nuevo, lo único que hicieron es asimilar, ¿no? lo que culturas anteriores hicieron y perfeccionarla de acuerdo a sus intereses, ¿no? Como Estado centralista y expansivo, ¿de acuerdo? Hay que recordar pues que los incas o el Tahuantinsuyo fue pues sin duda el imperio pues más extenso de América prehispánica, ¿no? Llegó pues a abarcar
6 países. Ecuador, Colombia, hacia el norte, hacia el sur, Chile, Bolivia y parte de la Argentina y todos los Andes centrales, ¿no? De lo que obviamente es el Perú. Entonces es un territorio inmenso, ¿no? En la cual pues ocupó el imperio Inca, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces rápidamente a empezar pues con el proceso histórico. Ahí está, muy bien. A ver, cuando hablamos de proceso histórico hay que tomar en cuenta que se dividió pues en 3 importantes periodos, ¿de acuerdo? En este caso hablamos de, del periodo curacal, el periodo de la Confederación Cusqueña y el periodo imperial, ¿no? En la cual vamos hoy día a ver eh, las diferencias de cada una de ellas. A ver, es importante, jóvenes, mencionar lo siguiente, ¿no? Antes de hablar un poco acerca sobre la versión histórica del origen de los incas. Hay que tomar en cuenta que el Tahuantinsuyo, como tú puedes apreciar ahí en el mapa, en la parte imperial, en la etapa imperial o en el periodo imperial, hay que recordar pues que los incas, ellos llegan de la zona del altiplano, ¿no? Es decir, según Valdemar Espinosa, en su libro Los Incas, menciona pues que un grupo de la élite de Taipicala, de habla puquina, migran primero hacia el lago Puquinacocha o llamado lago Titicaca y luego posteriormente se van a asentar en lo que en ese momento se llamó el Valle de Acamama. Acá está, acá tú puedes ver acá en el mapa, ¿no? Observa acá, te voy a mostrar acá con el cursor, ahí está, ¿no? Entonces los incas, los primeros incas, el pueblo inca proviene básicamente del altiplano de la zona de Tepicala para asentarse en el valle de Acamama, ¿no? En el Cusco primitivo, ¿correcto? Muy bien. Ahí pues surge la figura pues de Manco Cápac o Ayar Manco, ¿correcto? Esto más o menos se dio pues en el siglo XI y XII aproximadamente, ¿no? Aquí pues se da la llegada de los primeros incas al valle de Acamama. ¿Y qué va a ocurrir acá, profesor? Va a haber una serie de luchas, porque los incas se van a enfrentar pues a los pobladores oriundos de esa localidad, ¿no? A los pocres, los aguaceras, los lares, etcétera. Y al final, pues, estos pobladores autóctonos, estos pueblos originarios van a tener que mezclarse con los incas. Entonces, este es el periodo, repito, curacal, ¿no? Donde aparece la figura del legendario Manco Cápac o Ayar Manco, ¿no? Claro, es un personaje legendario, pero que los arqueólogos, los investigadores eh, conocen de que es un personaje que llegó a existir, pero que de hecho pues no tiene nada de divino. Es muy similar pues a lo que en su momento mencioné la semana pasada con respecto a Roma, ¿no? De Rómulo y Remo, ¿no? Eran personajes históricos, pero que no tenían pues atribuciones divinas, obviamente, ¿no? Valdemar Espinosa nos indica bastante, ¿no? Pues que los Incas era una etnia de habla puquina, ¿no? Ellos no hablaban el runasimio quechua, ¿no? Ese no era su idioma original. Ellos aplican el quechua runasimio como en la etapa imperial para controlar pues a los pueblos que mayormente pues hablaban esa lengua, ¿verdad? Entonces, ellos son originarios más bien de Taipicala, de la cultura tiahuanaco, ¿correcto? Y van a establecer pues ahí su poder en el valle de Acamama, que cuando Manco Cápac toma el poder, la llama Cosco, ¿no? O Cusco, ¿correcto? Ese es el término correcto, ¿no? Que se va a dar en ese momento. Con el paso del tiempo, jóvenes, los incas ya establecidos deberían ya cumplir con sus funciones como que corresponden. Lo que pasa es que al interior de la élite inca habían 2 facciones. Los Hanan Cusco, que se encargaban pues de la administración y el aspecto político del Estado, y los Urin Cusco, que solamente se dedicaban pues a asuntos religiosos y rituales, ¿correcto? Y y como ya pues se habían establecido, ya supuestamente había cierta prosperidad, era necesario pues el que cada uno cumpla pues dicha función. Y antes, ¿por qué no se hacía, profesor? ¿Por qué los Urin Cusco tenían ahí el control total? Porque recordemos que durante la migración que hubo
los Taipicala hacia el Cusco, los únicos sobrevivientes, pues, que estaban completamente, que estaban con su líder, era pues un jefe sacerdotal de los Urin Taipicala. En cambio, el representante de los Hanan había muerto en batalla. Solamente llegaron con los Urin unos pocos sobrevivientes Hanan hacia el Cusco, ¿correcto? Y todo el poder, pues, tanto religioso como militar, se le atribuyó, pues, tanto al padre de Manco Cápac como al propio Manco Cápac, que va a ser, obviamente, en este caso, el que va a asumir todo el control, ¿no? Tanto religioso como militar. Pero ya en la etapa de la Confederación ya era, en este caso, necesario que cada uno debería cumplir una función distinta. ¿Cómo así, profesor? Entonces, los Hanan toma el control. Para acá, acá hay una pregunta que me quieren hacer, a ver acá. ¿Podría hablarnos de Willac Umu? Dice, vi un documental en el cual Willac Umu y el Zapa Inca gobernaban a la par. Así es, una diarquía. Sí, vamos justamente cuando hablamos de la organización política, voy a explicar del Willac Uma, o Umu. Uma, en realidad es Uma, cabeza, en quechua, que es el sumo sacerdote, ¿no? Que es en este caso el inca religioso, ¿no? En María Rosturiz que habla esto de una diarquía, ¿no? Pero de los dos incas había uno que tenía el control total del Estado, que era pues el Zapa Inca, que significa pues el único gran señor, ¿no? Cápac, recuerda, es gran señor, Cápac Inca, gran señor, y Zapa es el único, ¿no? El único gran señor, ¿ya? Pero eso vamos a hablar justamente en el aspecto político, ¿no? Lo que voy a destacar primero es el aspecto netamente del proceso histórico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El ejército estaba pues siempre a la expectativa de poder realmente tomar el control, pero no había un inca pues que lo represente, porque todos los incas pues eran de la dinastía Urin. Pero, ¿qué ocurre? Aparece un inca de la dinastía Hanan. Ya le tuve, profesor, ¿y cómo es que va a haber acá un inca de la dinastía Hanan, ¿no? ¿Cómo es que ocurre esa, ese cambio? Lo que pasa es lo siguiente. Recordemos que todos los Urin fueron Manco Cápac, Sinchirroca, Yoki Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Todos eran dinastía Urin, que han estado entre el periodo Curacal claro, el periodo Curacal. Todos los que hasta Cápac Yupanqui son del periodo Curacal. Eran sinchis, eran solamente caudillos militares de la facción Urin. Pero ¿qué ocurre? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La élite inca podía obviamente tener varias esposas, recuerden eso, ¿no? La Colla, la esposa principal y también pues sus esposas secundarias. Muy bien. Dentro de las esposas que obviamente va a tener Cápac Yupanqui, esa esposa pertenecía a la facción Hanan. Como producto de ello, pues nace un hijo justamente de esa relación entre Cápac Yupanqui y esta esposa secundaria de la dinastía Hanan. Nos estamos refiriendo en este caso a Inca Roca, ¿correcto? Entonces, ahí sí se dio una gran posibilidad para que esta vez los Hanan pueda acceder al poder, debido a que había ya un representante, ¿no? En este caso, de los Hanan, que era en este caso Inca Roca. Tú dirás, profesor, pero ¿cómo esto es posible si Cápac Yupanqui es Urin? ¿Cómo es que al casarse con esta señorita de la anciana Hanan, el hijo pertenece a facción? Lo que pasa es que en el mundo andino, a diferencia de Europa, donde, por ejemplo, el apellido paterno es predominante, en el mundo andino no es. En el mundo andino quien predomina es por el lado materno. Entonces, en una relación, en este caso, entre el Inca y una de sus esposas, si la esposa en este caso es Hanan, pues ese hijo pertenece al linaje o a la facción de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, los Hanan encontraron el momento propicio para que cuando Inca Roca pues ya llega a una edad, ¿no?, adulta, se dé pues un golpe de estado. Es más, la esposa, la madre de Inca Roca, envenena a Cápac Yupanqui. Cuando hablamos de política en tiempo de los Incas jóvenes, era común este tipo de controversias y peleas por el poder, en este caso, quién iba a mantener o iba, en este caso,
tomar la administración del Estado. Esta guerra civil entre Huasca y Atahualpa, pues no es algo sobrenatural, siempre ha ocurrido en el mundo andino, sobre todo en el tiempo de los incas, las pugnas, las peleas entre las panacas, entre las familias por llegar al poder era común. Es algo que nos caracteriza bastante, ¿no? Las élites siempre se pelean entre sí por el poder, ¿correcto? Y eso obviamente es lo que va a ocurrir. Entonces, justamente, ¿qué significa Urin, profesor? Y Hanan. Urin significa abajo, Hanan significa arriba. Mayormente por la ubicación donde se encontraban los recintos, ¿no? Por ejemplo, la élite del Urin se ubicaban pues en el Bajo Cusco, ¿no? En la zona baja, la parte llana, ahí donde estaban sus rituales, sus ceremonias. Y los Hanan vivían en la parte alta, ¿no? Eran los custodios, los que protegían, obviamente, a esta élite, ¿no? Ceremonial, religiosa. Inca Roca ya cuando llega ya en el poder, él es el que establece la confederación. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué la confederación se busca establecer en este tiempo? Básicamente jóvenes por temas de recursos. Eran tiempos donde los pueblos necesitaban recursos naturales para su subsistencia. Entonces empezaron a formarse alianzas con otros pueblos para defender sus territorios, sus recursos, ¿no? Era una etapa de mucho pleito, de mucho conflicto. Recuerden que era época después del intermedio tardío, ¿no? O del segundo desarrollo regional. Entonces empezaron a establecerse muchas alianzas, ¿no? Entre las más importantes estaba pues la Confederación Chanca, la Confederación Cusqueña, la Confederación Huanca. Habían reinos importantes que estaban lográndose expandir cada vez más, como es el caso del reino Chimú, por ejemplo, ¿no? Entonces era necesario pues en este caso tener, por así decirlo, mm, eh, mm, por así decirlo, establecer ese tipo de convenios, ¿no? Para poder proteger sus tierras, en fin, ¿no? Esa era la época pues, de la Confederación Cusqueña. Bien, listo. En tiempos de Huiracocha, un descendiente directo de Inca Roca, se produce pues una de las más importantes confrontaciones tremendas, que es en este caso contra los chancas, ¿no? Que buscaban la supremacía del sur andino. Y es así pues donde surge sin duda la leyenda, o en este caso, perdón, surge la figura pues de uno de los hijos de Huiracocha que va a hacer frente a los chancas. Mientras que Huiracocha y su hijo Inca Urco habían decidido huir de la escena, Titu Cusi Yupanqui logra formar alianzas y arremete contra los, en este caso, con los chancas, y logra vencerlos, ¿no? En la famosa batalla de Ichupampa, llamado luego Yaguarpampa, por la cantidad de sangre que se derramó con esa batalla. Yaguar, recuerden, sangre. Y pues logró vencerlo, ¿no? Ahí es donde Titu Cusi Yupanqui es proclamado por sus aliados, por la élite que quería que él sea el nuevo gobernante ante la cobardía y huida de Huiracocha y su hijo, y a partir de después cambia de nombre. Titu Cusi se hace llamar Pachacuti o Pachacute, ¿no? Que significa pues el gran transformador. Y con él pues se da la etapa imperial, ¿no? Pachacútec es importante porque es el Inca histórico, ¿no? Donde hay muchas crónicas, mucha información sobre él. Y gracias o gracias pues al gobierno que va a realizar como estadista, como administrador del Estado, va a hacer grandes reformas políticas, sociales, económicas. Todo lo que vamos a estudiar hoy día es justamente gracias pues a los aportes pues de sin duda de Pachacute. Posteriormente, su hijo Tupac Yupanqui o Tupac Yupanqui va a hacer pues grandes campañas militares, va a conquistar pues todo lo que son el Collasuyo, Chinchaysuyo, es incluso el que va a, a distribuir, a dividir el imperio, ¿no? En 4 suyos, ¿no? Chinchaysuyo, que es la más comercial, la más productiva,
Collasuyo, que es la más extensiva, Contisuyo y Antisuyo. ¿Correcto? Esa es, digamos, la clasificación. Dice, en tiempos de Pachacute pareció Ollantay. Claro, supuestamente el personaje legendario, ¿no? Que se enamoró pues de una de las hijas de Pachacute, ¿no? Y que al final, según las crónicas españolas, según la narración tradicional, viven felices para siempre, ¿no? Pero la versión real es que es muy posible que no sea así, porque fue una sociedad también muy estamental, ¿no? Ahora vamos a ver cuando nos toca hablar un poco sobre la sociedad, no había pues manera de mezclarse entre la sociedad de privilegio y la sociedad, en este caso, de sangre. Perdón, la nobleza de privilegio no se mezclaba nunca con la nobleza de sangre. Por lo tanto, Ollantay, por más altos cargos o que haya dado o que haya permitido aportar a la expansión del imperio, pues era imposible que Ollantay pueda, en este caso, hacerlo, ¿no? Un ratito, por favor. Bien, ahora, otro dato importante que hay que tomar en cuenta es que Huayna Cápac será pues quien logra la máxima expansión territorial. Si bien es cierto, Tupac Yupanqui controla todo lo que es el Collasuyo, Antisuyo, Chincha y Suyo, el aporte de Huayna Cápac va a ser no solamente consolidar o controlar lo que ya su padre había conquistado, sino que además va a iniciar importantes campañas de expansión hacia el norte, en este caso todo lo que esta zona, lo que hoy es Ecuador y Colombia. Es más, él va a establecer una importante ciudad que de hecho va a rivalizar con el Cusco en importancia, que es Tumipampa o Tumibamba, que queda en el actual Quito, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos, pues, en este caso de gobernantes que han logrado, sin duda, un importante aporte para el crecimiento del Tahuantinsuyo, le podemos encontrar primero con Pachacútec o Pachacuti, que hizo importantes reformas políticas, económicas y sociales. Hablamos en este caso, de Tupac Yupanqui, gran conquistador, que estableció el imperio en 4 suyos. Y hablamos pues de Huayna Cápac, quien logró pues la máxima expansión. Lamentablemente, tras la muerte de Huayna Cápac, empieza pues nuevamente una lucha de poderes entre las élites cusqueñas y también entre las élites provinciales. Aquí se va a dar pues la lucha entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Pero hay que tomar lo siguiente, ¿no? No es una pugna, en este caso, común, como la que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde era común, era normal pelearse por llegar al poder. Por ahí me dice, profesor, es cierto que Tupac Yupanqui llegó a una parte de Oceanía, ¿no? A la Polinesia, ¿no? Gracias a las embarcaciones de la cultura chincha. Justamente, pues, José Antonio del Busto tiene un libro que habla sobre los viajes que hizo, sí, perdón, que hizo Tupac Yupanqui, justamente, ¿no? Claro que sí. A ver, un rato, chicos, disculpen. Ya está, ahí va un ratito, disculpen. Un momento, chicos. Ya, les comento rápidamente. Para empezar, tanto Huáscar como Atahualpa pertenecen a la facción Hanan. Ambos son hijos de Huayna Cápac, pero de diferentes madres. Acá el asunto tiene que ver con algunos aspectos que Huáscar quería realizar. ¿Qué ocurría? Y eso lo voy a desarrollar mucho más en la parte final porque ahí les he dejado un cuadro básicamente de a cuando llamamos por qué contradicciones internas en el tiempo de los incas. A ver, pues que quería realizar ciertas reformas. Por ejemplo, se estaba demostrando de que poco a poco las élites, las panacas, estaban teniendo cada vez más poder que el propio Estado, que el propio Inca, debido a la acumulación de tierras. Huáscar quería pues hacer justamente dichas reformas y eso perjudicaba los intereses de las panacas. ¿Qué es una panaca? Por ejemplo, una familia poderosa de la élite cusqueña. Pero a su vez también habían sectores importantes en el Tahuantinsuyo que habían crecido enormemente, pero que no eran reconocidas por el imperio. Eran pues las familias poderosas de provincias.
Tomipampa había crecido enormemente, se había desarrollado e incluso ellos aspiraban a tener, pues, a tener representantes en el imperio. Y uno de esos representantes, pues, era nada más y nada menos que Atahualpa, hijo de Huayna Cápac, un guerrero importante que estuvo al lado de su padre en grandes batallas y que ya de por sí tiene un cargo importante. Él era un gobernante de la provincia del norte, ¿no? Era un Incaprantin, como así también se le conoce a un gobernador de una provincia del imperio. Y vio pues la oportunidad, esa élite provincial vio la oportunidad para que ocupe el cargo, aprovechando pues que Huáscar no era pues muy querido por las élites cusqueñas, debido pues a sus reformas que quería realizar y además también pues por, en este caso, por más que todo para que perjudicaba enormemente pues a las élites cusqueñas, ¿no? Entonces, ese era, por eso que van a tratar de persuadirlo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y eso obviamente hay que tomar siempre en cuenta. Algo ratito, creo que me están llamando, un ratito. Listo. Ahora sí, vamos a ver acá. ¿Ahora sí se me escucha mejor? ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, les había indicado pues que la base de la economía inca se basaba en dos principios, los principios de reciprocidad y los principios de redistribución, ¿correcto? ¿Qué es un principio de reciprocidad? Es la ayuda mutua, la prestación de servicios entre los miembros del Bayu. En cambio, los principios de redistribución es la ayuda pues que se hacía entre, que el Ayu realizaba al Estado, ¿correcto? Era una prestación de servicios y en compensación el Estado te hacía una serie de retribuciones. Pero quien repartía, obviamente, ese excedente productivo en beneficio del Ayu era el curaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Habían tres tipos de explotación o tres tipos de trabajo que siempre eran, que se realizaban en tiempo de los incas, en la etapa imperial. El Aini, que era el trabajo recíproco, ¿no? Entre los miembros del Ayu, es decir, en este caso era el principio de reciprocidad. Y luego tenemos al principio, perdón, luego tenemos a la minca. La minca puede ser el trabajo colectivo en beneficio básicamente de la comunidad y por ende también del Estado. Y por ese trabajo el Estado te da pues una serie de retribuciones, ¿no? Ahí podemos ver claramente el principio de redistribución. Había otro trabajo que sí era obligatorio que todos los miembros del Ayu debían realizar, ¿de acuerdo? Pero que el Estado no necesariamente te iba a recompensar. Era la mita, era una especie de impuesto que tú tenías que realizar, ¿no? Sí o sí. Por ejemplo, servicio trabajo obligatorio, perdón, servicio militar obligatorio, realizar obras, etcétera. Había otro tipo de trabajo especializado, mayormente realizado por las mujeres. Era un trabajo organizado, ¿no? Por las mujeres en caso pues de desastres naturales, ¿correcto? Era como un tipo de trabajo de prevención, ¿no? Ante un desborde, ante un deslizamiento, un terremoto, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, jóvenes, esos excedentes, esos productos que los miembros del AYU realizaban, eran almacenados dependiendo de su usabilidad o dependiendo hacia dónde estaba destinado, estaba dividido pues en colcas, en tambos y en pirguas. Profesor, ¿y cuáles son las diferencias? Bueno, las colcas eran grandes almacenes estatales, donde obviamente el Inca o el Estado era el que distribuía. Mayormente pues ahí se almacenaban armamento, productos de primera necesidad, ya sea para los ejércitos o para los pueblos, para los miembros del AYU. En el caso de las pirguas, eran almacenes que el mismo AYU recolectaba, ¿no? En caso de algún tipo de problemas que podría acarrearse por un factor climático, ya sea de sequías, ya sea de inundaciones, etc. Y quien repartía eso era pues el curaca, ¿correcto? El curaca. En cambio, los tambos jóvenes, ¿ya? Era una especie de almacén y albergue a la vez, ¿no? Ubicados en los diferentes caminos, ¿no? Para abastecer pues a los chasquis y a los ejércitos cuando iban en sus incursiones militares, ¿no?
Ahí también podías sacar provisiones o también de pernoctar o descansar un momento para luego continuar con tu viaje. Eso era muy utilizado por los chasquis, por ejemplo, que hacían el recorrido durante todo el imperio, y también por los ejércitos, en la cual pues en sus campañas militares aprovechaban estos tambos para poder alimentarse, mantener sus pertrechos militares y continuar con su expansión, ¿no? Ese era básicamente los tipos de almacenes que se daban, ¿correcto? Ahí está, ¿no? En cuanto a la distribución de las tierras, hay que recordar pues que se estaban mayormente pues divididas tanto para lo que era las tierras del Inca o tierras del Estado, las tierras del Sol, los topos que eran básicamente enviados a las parejas o a las personas que, claro, contraían matrimonio se les otorgaba pues ciertos terrenos para que luego lo pudieran cultivar y parte de ello darla en este caso al Estado, y los SAPSI también, que era una pequeña porción, ¿no? Que se les otorgaba a los miembros del Layo, ¿no? Todo eso obviamente es parte obviamente de la repartición que se daba con respecto a la tierra. De hecho, las mejores tierras eran para el Estado y para el culto solar, ¿de acuerdo? Ahora rápidamente veamos, jóvenes, en la estructura social. ¿No? La estructura social, como tú puedes apreciar ahí, de hecho, ahí, en este caso está la élite, está la nobleza de sangre. Se le llama así porque estaba constituida por toda la descendencia masculina y femenina, pues, del Inca, ¿no? La panaca real. Pero también había una nobleza, la nobleza de privilegio, ¿no? Eran, pues, personas nobles de otras élites, o perdón, de otras regiones, que habían sido premiados por su lealtad o por sus méritos, ¿no? Principalmente, ¿no? Como el caso de Ollantay, que justamente una compañera había mencionado, era un alto mando militar que había conseguido grandes campañas militares en beneficio de la élite. Y luego tenemos pues a la nobleza provincial, ¿no? La nobleza provincial en este caso eran pues los jefes de los curacazgos que habían sido dominados por los incas, ¿correcto? En la cual pues ellos se rindieron de manera pacífica y lograron mantener sus privilegios. Pero en ningún caso ni la nobleza de privilegio ni la nobleza provincial se mezclaba con la nobleza de sangre. Era imposible, era inviable. Por eso que el relato que de Ollantay es muy probable que haya sido un final hecho por los propios españoles, porque si fuese únicamente una obra propia de los incas, ese final feliz no tendría validez, ¿no? En la clase dominada tenemos a los miembros del Layu, es decir, los Hatun Runas, que eran el campesino común, que era la base social, y que la cual pues se organizaba el Layu, y que se dedicaba pues principalmente a la actividad agrícola. Tenemos a los Mitimaes o Mitmacunas, que eran una especie de personas o colonos que se trasladaban de un lugar a otro, ya sea por exigencia del Estado o como castigo también, pero obviamente eran trasladados pues básicamente a otros sitios para poder colonizar estos lugares. Están los yanaconas, que eran una especie de siervos perpetuos en beneficio de la nobleza. Y por último tenemos a los pinacunas o piñas, que eran pues una especie de esclavos que se dedicaban pues al trabajo mayormente en la Amazonía, ¿no? Ya sea en los sembríos de coca, hoja de coca, otro tipo de trabajo, pero ahí, en la ceja de selva. Eh, ¿Por qué? Porque la esclavitud en tiempos de los incas eran pues esclavos en beneficio del Estado, ¿no? Mayormente pues estos esclavos o trabajaban en la siembra de hoja de coca o a la actividad agrícola. Pero en un caso pues se les compraba o se les vendía, ¿no? No era un esclavo muy similar a lo que pasaba en Atenas o en Roma, ¿no? No era así, ¿no? Eran mayormente pues prisioneros de guerra, ¿no? Que se dedicaban a ese tipo de actividad, sobre todo por ser, digamos, personas que se han atrevido a ir contra el Estado Inca o que se hayan resistido de manera cruel, perdón, se hayan resistido tremendamente frente a los dominios del Inca, ¿no? Entonces, como castigo, pues se les va a dar ese tipo de acción, ¿no? Básicamente. Muy bien. Y ahora sí, para terminar, vamos a hablar pues de la organización política, ¿no? Como decía su compañera, pues había acá una diarquía, ¿no? Profesor, ¿qué es una diarquía? Pues un gobierno de dos, ¿no? Había un inca militar y un inca religioso, ¿correcto? Como lo menciona pues María Rastorowski en su obra. Ahora, ¿qué importancia, profesor, tiene el aspecto político? Bueno, acá pues tenemos como máxima autoridad el Zapa Inca, ¿no? Que era pues la máxima autoridad
y era considerado pues el hijo del dios Sol, el dios Inti, ¿correcto? Y gobernaba pues, era el único que tomaba las decisiones políticas. Ahora, había otro inca que también asumía importante papel, pero básicamente ceremonial, que era el Huilac Uma o el Huilac Humo, como también mencionamos aquí, ¿correcto? Que era en este caso un sumo sacerdote eh, que, repito, tenía el control religioso, ¿no? De hecho, pues este inca era de la dinastía Urin, ¿correcto? Que en tiempos de Manco Cápac, hasta Cápac Yupanqui tenían el control del Estado, ¿no? Con Inca Roca la situación cambia. También está el Lauqui, ¿no? Profesor, ¿quién es el Lauqui? El Lauqui, pues, es una especie de príncipe, ¿no? Muy similar a lo que vemos en Europa, ¿no? Era el que iba a suceder a su padre en el gobierno, ¿no? Y con él siempre realizaba un cogobierno, un correinado, es decir, mientras que el Zapa Inca todavía tomaba decisiones, el Lauqui pues estaba al lado de su padre, ¿no? En sus conquistas, en sus campañas militares, en las decisiones políticas que obviamente realizaba. Ahora, estas decisiones no solamente pues las hacía el Zapa Inca, eh, en este caso solamente él, ¿no? Había todo un consejo de personas que asesoraban al Inca. Ese era pues el Tahuantinsuyo Camachic, ¿no? También conocido como el Consejo Imperial, ¿no? Mayormente pues el Consejo o el Tahuantinsuyo Camachic estaba a cargo de 4 Suyuyuk Apus, es decir, 4 gobernadores de los 4 suyos, ¿no? Del Chinchaysuyo, del Collasuyo, del Antisuyo, del Antisuyo, ¿correcto? Que en la cual, pues repito, eran los gobernantes de cada una de esta región que a la vez eran consejeros del Zapa Inca. Por debajo del Tahuantinsuyo Camachic está en este caso, el Apunchic, ¿de acuerdo? O el Tocricuc, ahí está, ¿no? Acá está, ¿no? Estos son los que pertenecen al Tahuantinsuyo Camachic, ¿no? En cambio, el gobernante de provincias es el Tocricut o el Apunchic. Atahualpa, por ejemplo, era un Tocricut, ¿no? Era un gobernante de una provincia en el norte, ¿correcto? Y por último tenemos pues al Curaca, ¿no? Al Curaca, que en este caso pues era el intermediario entre el Estado y el pueblo. Ahora, todos estos jóvenes, todos estos funcionarios eran obviamente supervisados por el Tukuy Rikuc, ¿no? Que traducido a nuestro idioma significa pues el que todo lo ve. Es una persona de confianza del Inca, mayormente un pariente cercano, que era pues el que supervisaba a cada uno de estos funcionarios para revisar pues si cumplían con sus labores, ¿no? Correctamente, ¿no? Para evitar de repente cualquier tipo de asedio, complot, conspiraciones, etcétera. Muy importante. El idioma que utilizaban obviamente para controlar a la población era el runasimi o el quechua. Utilizaban pues una red de caminos importante para la integración del imperio, que era el Capangñán, que ya los Wari habían realizado en su momento. Y políticamente pues el Tahuantinsuyo está dividido pues en 4 suyos, ¿no? Chinchay suyo, Coya suyo, Anti suyo y Conti suyo, ¿correcto? Con respecto pues al aspecto religioso eran pues básicamente politeístas, ¿no? Panteístas también, recuerden eso. Hay que tomar en cuenta que con respecto a la educación solamente era exclusiva para la nobleza, ¿correcto? Principalmente la nobleza de sangre. Todos ellos eran educados pues, en el Yachayhuasi, ¿no? La casa del saber, básicamente para ser los futuros funcionarios, ¿no? Del Estado imperial. Ahí se enseñaba pues, el idioma quechua, como la interpretación de los quipus, la historia incaica, actividades militares, etc. ¿no? Como le mencioné, pues ellos manejaban una cosmovisión andina. En este caso hablamos pues del Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo de los hombres, y el Hunun Pacha, ¿no? Que es el mundo de los muertos, ¿no? El Uncu Pacha. Entre sus principales deidades jóvenes, los incas, tenemos pues sin duda al dios Inti, es un dios que ha sido impuesto por los incas, sobre todo en los últimos, sobre todo en la etapa imperial. Tenemos al dios Huiracocha, el ordenador, el hacedor del mundo. Pachacamac, un oráculo que respetaron bastante acá en la costa. Pariajaca, toda esta zona de la Huarachirí, que es el dios de las lluvias. Y Yapa,
el dios de los truenos, la Quilla, el dios de la luna, etcétera, ¿no? La Pachamama, ¿no? La madre tierra, y la Mamacocha, ¿no? Que en este caso pues es la madre de las aguas. ¿Profesor, practicaban sacrificios humanos? Sí, practicaban sacrificios humanos, joven, ¿no? Ellos mayormente pues hacían sus rituales, llamada el Capacocha, que eran rituales en ceremonias exclusivas, ¿no? Donde se sacrificaban adolescentes, niños y niñas también, ¿no? De hecho, pues entre los sacrificios humanos que han sido encontrados está pues la dama de Ampato, la momia Juanita, encontrada en Arequipa, y la doncella de Salta, ¿no? Una doncella encontrada pues en una región de la Argentina, ¿correcto? Entonces se practicaban ahí pues los sacrificios humanos. En cuanto a cerámica, era de carácter utilitario, polícroma, hecha mayormente de madera. Ahí vemos a los queros, ¿correcto? Recuerden que los queros pues no es una invención de los incas, sino de Tiahuanaco, pero los queros incas eran de madera, ¿no? Pero lo que sí es algo propio de los incas son los famosos aríbalos, ¿no? Una especie de vasijas enormes, tinajas, donde ahí se elaboraba o se preparaba pues la bebida sagrada de los incas, que era la chicha de jora, ¿correcto? Aunque estos aríbolos mayormente se le conocen como urpus, ¿no? Por si acaso se te pregunta en los exámenes de admisión. En cuanto a textilería, pues habían de dos tipos, ¿no? El tejido ordinario que utilizaba el pueblo, que era la vasca, y el tejido fino que usaba la élite, en este caso el cumpi, ¿correcto? Que de hecho, pues era sin duda, era lo que vestía la élite incaica. En cuanto a arquitectura, jóvenes, diríamos pues que destaca bastante el arte lítico, ¿correcto? Se caracterizó por ser sólido, simétrico, y mayormente pues este tipo de, de arquitectura eran con fines religiosas y con fines militares, principalmente, ¿no? Como el caso de Sacsayhuamán, Pisac, entre otros, ¿no? Entonces, eso básicamente era con esa finalidad, ¿no? Con fines religiosas y con fines militares. Recuerden que a las fortalezas, en tiempo de los incas, pues se le llamaba pucara, ¿no? Así se le llamaba, ¿de acuerdo? Ese era el término. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas acerca de esta clase de los incas, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Rápidamente, solamente vamos a resolver hasta la número 5, ¿ya? Las otras las dejo para ustedes. El tiempo si no nos vence. Dice, las elaboraciones culturales incaicas se expandían por el territorio sudamericano en paralelo a sus conquistas militares. Por ejemplo, respecto a la arquitectura, se edificaron construcciones con el mismo modelo arquitectónico en el Cusco, como el centro administrativo de Tambo Colorado, en Pisco. También se difundió un estilo cerámico uniforme, cuya expresión fue el aríbalo. Debido a esto, se define como Tahuantinsuyo, se define Tahuantinsuyo como Tahuantinsuyo, la teocracia andina, intermedio, en este caso, intermedio cultural, o también horizonte cultural. ¿Qué dicen ustedes? ¿El Tahuantinsuyo por su expansión fue horizonte o fue intermedio? ¿Qué dicen ustedes? Horizonte. Horizonte cultural, ¿no? Consideramos horizonte cultural. Muy bien. Perfecto. Una de las formas con que los Hatun Runas cumplían con la mita incaica era servir pues en el ejército por 3 meses aproximadamente, y en el resto del año se dedicaban pues al cultivo de sus tierras o topos. Sin embargo, existieron en el imperio, quieren iniciar, creo. Ya, listo. Sin embargo, existieron en el imperio de los incas pobladores como los curacas, los chuyes y los chacras, etnias del Collasuyo. Perdón, los caracaras, chuyes y chacras, etnias del Collasuyo, que fueron convertidos pues en soldados en tiempos completos, con lo que formaron una casta guerrera de condición hereditaria, mantenida pues económicamente por el Estado imperial. Esto significa que en el Tahuantinsuyo, todos los soldados realizaban trabajos comunales en su ayllu. Acá un ratito voy a bajar acá. No existieron soldados profesionales en el imperio incaico. Un sector social de la población estuvo desvinculado de toda actividad económica, o el Collasuyo era la única región de la que se extraían los soldados. A ver, ¿cuál de todos ellas cree que sea la correcta? Vamos a ir descartando. A ver, algo interesante, jóvenes. El ejército inca, mayormente sobre todo en la etapa imperial, se valía también de otras etnias que eran sus aliados.
justamente para luchar con aquellos pueblos que eran de distintas regiones. Por ejemplo, un soldado del Cusco era difícil pues que pueda pelear de repente en la costa, ¿no? Debido a las condiciones climáticas y geográficas, pero tenía aliados en el norte, por lo tanto, el Estado imperial prefería pues que sean esos grupos que eran sus aliados que recluten soldados para luchar contra sus enemigos que vivían en esa área territorial. En el caso de los Collas, sobre todo en la zona del Collasuyo, perdón, sí habían, pues en este caso, soldados que se dedicaron a una actividad importante, como menciona el texto, que incluso tenían sus propias armas, porque algo que también que caracteriza al imperio, al ejército inca, es que de acuerdo a la región, o de acuerdo a los aliados que disponía el imperio inca, también pues manejaban sus propios tipos de armas, ¿no? Las ondas, por ejemplo, era propia principalmente de la zona sur, ¿no? Del imperio inca. Entonces, diríamos pues lo siguiente, ¿no? Todos los soldados realizaban trabajos comunales en su ayllu. B, no existieron soldados profesionales en el imperio incaico. Bueno, eso de profesionales no tanto, ¿no? Porque incluso muchos de ellos en tiempos de paz se dedicaban a la actividad agrícola, así que no habían soldados totalmente, ¿no? Como parte a su labor militar en su totalidad, ¿no? Muchos de ellos incluso en tiempo de paz se dedicaban a otra actividad. Había muy pocos que eran permanentes, por lo tanto no hablamos de profesionalismo ahí. Un sector social de la población estuvo desvinculado a toda actividad económica. ¿O el Collasuyo era la única región en la que se extraían soldados? No, obviamente que no, se extraían de otros lados también. Por lo tanto, pues había un sector de la población que no estaba, que estuvo pues desvinculada a toda actividad económica, aunque acá no se refiere tanto a la actividad militar, ¿no? Dice, estuvo vinculado a toda actividad económica. No existieron soldados profesionales en el ejército inca. Bueno, cuando se refiere a actividades económicas, de hecho se está refiriendo principalmente pues a la agricultura, ganadería o el comercio. Claro, en este caso habían sectores que mayormente pues no estaban muy vinculados a ello, ¿no? Como menciona en el texto, por lo que menciona en el caso de los collas, ¿no? Que incluso tampoco los collas se dedicaban a la actividad agrícola, porque recuerden que mayormente era una actividad ganadera, ¿no? No se practicaba mucho la agricultura. Por lo tanto, pues la respuesta es la letra C, ¿ya? Muy bien. Continuamos. El calendario incaico se elaboró a partir de la observación de los astros. El año era solar, pero los meses eran lunares. Cada mes tenía un significado diferente. Por ejemplo, en junio la cosecha, los cultivos y se realizaba pues la fiesta del Inti Raymi, en honor pues al sol o al Inti, ¿no? En diciembre, por ejemplo, dice, se realizaba una actividad en la siembra y la fiesta, ¿no? Conocida como el Capac Raymi, en honor al Inca. Con base a esto podemos afirmar lo siguiente. La producción económica se lograba con ritos religiosos y no con técnicas agrícolas. En el imperio incaico la cosecha se realizaba en diciembre. Durante el mes de junio se suspendían las actividades económicas. O la D, en cada mes se realizaban actividades de carácter económico y religioso. ¿Qué dices tú? A ver. Coméntalo por el chat, a ver. Claro, la D, ¿no? Porque cada mes se les daba pues cierta característica económica, ya sea de cosecha, sembrío, y se hacían rituales distintos también, ¿no? Ya sea en honor a Dios Inti o en honor pues al Inca, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, ¿no? La letra D de dedo. Perfecto. Los incas más importantes que lograron la expansión territorial del Tahuantinsuyo, ¿quiénes fueron? A ver, de hecho fue Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta acá? A ver, Pachacute, Huáscar, Sinchirroca, Huayna Cápac, Pachacute y bueno, acá, como no está Huayna Cápac, entonces sería Pachacute y Tupac Yupanqui, ¿no? Claro, los dos primeros incas del imperio. Según los mitos andinos, el origen del mundo, dice, y el inicio de la historia habría sido posible gracias a la acción de las divinidades como Huiracocha, Pachacaman y Tunupa. Estas deidades vinculadas de origen son consideradas pues en el Tahuantinsuyo como creadores del mundo, destructores del mundo, ordenadores del mundo o creadores del imperio. ¿Creadores u ordenadores del mundo? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Creadores u ordenadores? Creadores. Ordenadores, ¿no? Ordenadores o también llamados, pues, también se le conoce como
Hacedores, ¿no? Muy bien, ordenadores. Muy bien. Perfecto. ¿Qué? Básicamente, ordenadores del mundo. Así obviamente se les ubicaba, ¿no? Recuerden, ese es porque Pero Wiracocha es Wiracocha el no es ordenador el del mundo, orden. ¿de acuerdo? Ordenador del mundo, ¿no? Te voy a olvidar esa parte. Y Pachacuti significa transformador, ¿no? Muy bien. Las otras, a ver, las 7 y la 8 lo hacemos, ¿ya? Dice, en el incanato la reciprocidad se practicaba entre, a ver, la reciprocidad, ¿en qué se practicaban? A ver, Ayuda. No. entre los Los miembros miembros de la IU. del AYU, muy bien, excelente. El suyo más productivo y a la vez comercial, ¿se acuerdan? ¿Chinchaysuyo o Contisuyo? ¿Qué dicen ustedes? El Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo es el más comercial, el más productivo y el más poblado. Pero el que tiene más territorio es el Collasuyo, ¿ya? No te debes olvidar. Muy bien, el Chinchaysuyo. Bien, chicos, gracias por su tiempo. Vayan un pequeño break y para que luego continúen con la siguiente clase a las 10:45, recordándoles pues que a las 12 tiene, en este caso, charla de orientación vocacional. Ya, chicos, cuídense. Gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense.